Muchas gracias, Mariana, y el PUEC y UNAM para la invitación. Antes de compartir mi pantalla, quiero decir algunas cosas. Soy candidata doctoral, casi doctora, pero me falta escribir esta tesis, ¿no? Y entregarlo. Entonces, casi sí, pero me llaman siempre porque ya estoy publicada, porque en estos entonces es necesario para buscar un trabajo, ¿no? Y también es importante para mí mencionar que soy hija de migrantes de Sinaloa y de El Salvador. Nacida, crecida en Los Ángeles y pues sí, también me da gusto de representación norteño aquí. Y algunas cosas para contextualizar mis pues, investigaciones, ¿no? Esta presentación es parte de un proyecto que analiza los efectos de COVID-19 en las personas LGBT más en la Ciudad de México mediante el examen de las adaptaciones sociales, espaciales y organizativas que las organizaciones y establecimientos LGBT más han realizado durante tiempos de pandemia. Esta investigación es parte de un proyecto más amplio que analiza el proceso de placemaking LGBT más en la Ciudad de México, utilizando múltiples sitios y métodos de campo. El objetivo de este proyecto más amplio es examinar el cambio a lo largo del tiempo de las geografías, sexo y género diversos, particularmente la forma en que COVID-19 ha impactado las relaciones LGBT más con las personas, las organizaciones y el espacio más amplio, ¿no? En la Ciudad de México. Y con eso voy a compartir mi pantalla y empezar. Ok, perfect. Entonces, aquí pasamos y voy a hablar sobre la encuesta que hice el año pasado en mayo y se llama Adaptaciones Sociales y de Salud reportadas por personas LGBT más al COVID-19 en la Ciudad de México. ¿Ok? Entonces voy a hablar hoy un poco más que pues de lo demás, más de esta encuesta. Como dije, sí tengo otros métodos, pero el día de hoy vamos a enfocar en esta encuesta. Ok, no tengo el tiempo para agradecer a todos que están aquí, pero sí quiero decir que esta encuesta lo hice con mi pareja, Araceli Alfaro, y quiero agradecer a estas personas aquí que son colegas de la UCLA y también son activistas aquí en la Ciudad de México y otros colegas de diferentes universidades en México por apoyarme, por pues difundir la encuesta en sus redes sociales y también para prestarme el plataforma de Qualtrics. Entonces, hablando un poco más sobre qué se trata de investigación, mis preguntas de investigación en esta encuesta son las siguientes, ¿no? ¿Cómo se está adaptando espacial y tecnológicamente la población LGBT más de la Ciudad de México al COVID-19? Y cómo está afectando a COVID a la salud personal y social, especialmente a la salud mental de las personas LGBT más en la Ciudad de México. Y entre estas preguntas principales tengo pues otras adentro, como cómo se mantiene conexión social, cuáles son las diferencias en los resultados por categorías demográficas y cuáles son las diferencias en los resultados por categorías LGBT más, ¿no? Entonces es una comparación entre el acrónimo, ¿no? Para ver las distintas realidades de personas que identifican más en pues, umbrella de categorías, sexo y género diversos, ¿no? Y hablando un poco más sobre los métodos de la encuesta, estos son los materiales y fuentes consultados en el proceso de construir, porque sí es pues una encuesta original, pero vimos y consultamos la encuesta nacional sobre discriminación de México, también utilizando un poco de las preguntas de la organización Musas de Metal y su encuesta Necesidades de la población LGBTIQA durante la contingencia por COVID-19 en Ciudad de México. Y también algunas preguntas que vienen de la encuesta general publicada en línea sobre el COVID-19 por investigadores del Colegio de la Frontera Norte, ¿no? También un poco mirando pues las prácticas del Instituto
The Williams Institute en UCLA, que hacen muchas investigaciones acerca de poblaciones sexo diversos y género diversos, no solo en los Estados Unidos, pero también en otros países del mundo. Y pues sí, algunas otras también para poder armar algo pues bien hecho, ¿no? Y hablando un poco más, usamos la plataforma Qualtrics. Fue una encuesta de voluntarios en línea por única vez, autoinformada, y fue más como una muestra de snowball por redes individuales y organizaciones LGBT más. Y eso quiere decir, pues más que nada, que básicamente quiere decir que respondieron los conocidos de personas que los compartieron en sus redes y el proceso continúa así, ¿no? Que pues siguen compartiéndolo y los demás se enteren y lo toman, ¿no? Y fue disponible mayo de 2020, entonces después de unos 2-3 meses es pues una mirada bien temprano, porque ya sabemos que esta cosa duró y sigue así. Y tuvo 59 preguntas en español y múltiples tipos de preguntas. En otras palabras, como pues un poco de multiple choice, un poco de otros tipos donde podían seleccionar muchos o uno que se trata, ¿no? Entonces hubo diferentes tipos de preguntas y fue diseñado para análisis cuantitativa y también cualitativa, ¿no? Para hacer un análisis de contenido, pero también para hacer algunas estadísticas. Y creamos variables ficticias y recodificados para análisis cuantitativa. En otras palabras, para poder hacer algunos análisis cuantitativas, creamos diferentes variables, ¿no? Diferentes maneras de ver el data, y no solamente en las preguntas, pero también para poder hacer un análisis que se trata de, como digo, decir sí o no a alguna selección, ¿no? Porque es más fácil hacerlo si lo tienes en binario. Desafortunadamente, la estadística es bien binario, entonces es importante para nosotras hacer también un análisis cualitativa que tiene más posibilidad de no solamente generalizar, pero también ver the data más profundamente. ¿Ok? Ok. Y pues tuvimos múltiples temas de preguntas, ¿no? Demográficos, de redes sociales, comportamiento espacial antes y después del COVID-19, el conexión LGBT más, entonces adentro de esas relaciones y conexiones, ¿no? Antes y después del COVID, estrategias de salud, respuesta al desastre y también salud mental y física antes y después del COVID-19. Entonces, en presentaciones pasados he enfocado más sobre salud mental y física antes y después del COVID, pero pues hoy día vamos a enfocar un poco más en los temas de letra gruesa, ¿no? Ok. Y mirando un poco más sobre la muestra, tuvimos 367 participantes únicos con 81% de tasa de finalización. Para ustedes que no saben, el 80% es like, el estándar, ¿ok? Quiere que dice básicamente que 80% de las participantes respondieron a todas las preguntas, que es algo pues bien importante porque 59 es mucho, ¿no? Entonces, tener más de 80% ayuda para decir que nuestros resultados sí tienen un poco de, no sé cómo decirlo, vale para algo, ¿no? Y solamente para decir que el ñ aumente para las preguntas donde puedes marcar más de una opción y el n básicamente quiere decir pues es un símbolo que se usa en estadísticas o análisis cuantitativo para representar el tamaño de la muestra, ¿ok? Entonces, el número total de participantes o respuestas. Ok, cool.
Entonces vamos a ver un poco sobre lo demográfico, ¿ok? Algunas de esas figuras están escritas en inglés, unos en Spanglish y otros completamente en español, pero en todos casos lo voy a explicar, all right? Esta figura arcoíris simplemente es una comparación sobre comportamiento sexual con identidad sexual. En todos casos, en donde muestro figuras así, quieres poner atención al P, edre, que represente si algo es significante estadísticamente. Y normalmente digamos que si el número es menos del 0.05, sí es. Y aquí es prácticamente cero, ¿ok? Sí es cero, que quiere decir que la relación de orientación y comportamiento no es independiente, se conforman mucho, porque es una cosa decir que yo me identifico como, pues, homosexual, otro lesbiana, bisexual, whatever, y tener un comportamiento sexual que es más amplio, ¿no? Pero por mayor parte sí conforma, ¿ok? Y aquí tenemos un gráfico de barras, representa la edad y género de participantes. Edad se distribuye normalmente, tiene una curva que es normal, que quiere decir que significa bien población. Pero como puedes ver, el azul representa hombres, morada mujeres y roja personas no binarios. Entonces sí tenemos más representación de hombres, pero así es la vida, ¿no? Que casi se ponen en cada lugar para participar y es difícil sacar más de los demás, ¿no? De las mujeres. Pero de cualquier manera, sí es algo importante que ver, aunque no es mucha gente en términos estadísticas, sí es un buen muestra de personas en la ciudad que pues nos pueden enseñar mucho con sus respuestas, ¿no? Ok. Hablando un poco sobre la educación, ocupación y discapacidad, empiezo con esto, que en 4 de la muestra reportaron algo de educación posgrado, no necesariamente certificados, pero algo, pero de cualquier manera significa que la muestra sí es más educado que pues la población mexicana más entera, ¿no? Especialmente como pensando de que un 4 de tener algo de estudio postgrado, algo de estudio, sí representa un tamaño que es más que lo normal, ¿no? Aunque es más de lo normal, también hasta estas personas más privilegiadas de la Ciudad de México, pues enfrentaron muchas cosas y como todos, ¿no? Y aquí tengo pues se dice word cloud en inglés, pues una nube de palabras, ¿no? Y el tamaño de palabra coincide con la cantidad de respuestas. Entonces, lo más grande es lo más prevalente entre nuestras participantes, ¿no? Pero como puedes ver, tenemos una diversidad de trabajos, de cómo a qué la gente se dedica. Y aquí tenemos un word cloud sobre discapacidad. Entonces, más de 7% reportaron una discapacidad, lo más común visual. Y como puedes ver, también hay personas que pues consideran su VIH, su estatus de VIH como discapacidad. Tuvimos otra pregunta que habla más sobre condiciones de riesgo, ¿no? Y entonces eso también pues fue una respuesta muy común en la otra pregunta, pero sí es interesante que algunos participantes consideran el VIH como algo de discapacidad, aunque no necesariamente fue algo que pudieron escoger, fue algo escrito, ¿ok? Y hablando un poco más sobre la representación espacial de la ciudad, tuvimos participantes de todos lugares en la Ciudad de México y también en el Estado de México, pero la mayoría estaban, pues su residencia actual estaban en la alcaldía Cuauhtémoc, un 19%, que se puede ver para ustedes que no son tan familiar con la Ciudad de México. Aquí tengo ¿cómo digo? Pues voy a hablar un poco en Spanglish, ¿ok? Este circle right here en rojo que representa Polígono. Cuauhtémoc. Y el segundo más prevalente
era Benito Juárez. Los dos estando, que están un poco más sobre el centro, ¿no? Que tienen mucho que ver, creo, con la muestra, el tipo de personas en la muestra y también su nivel de educación, ¿no? Que estos son colonias o alcaldías o municipios o whatever, what do we say this time? Delegaciones, porque siempre están cambiando el nombre, son un poco más con gente privilegiados, ¿no? Pero un gran porcentaje, 61%, estaban, pues su lugar de origen es Ciudad de México, otros estaban nacidos en Estado de México, pero un gran porcentaje, casi 30, vienen de otros estados mexicanos, que representan la norma de migración interna y también migración LGBT más a las ciudades grandes o lugares con más comunidad visible, ¿no? Que eso no es tanto sorpresa, pasa en todo el mundo. Y un pequeño porcentaje de personas nacidas en el extranjero. Ok. Cool. Ahora vamos a hablar sobre la vivienda. Entonces, casi 13% de la muestra declaró que habían cambiado su situación de vivienda durante la pandemia, ¿ok? Y, like, 2/3 se trasladó a otro lugar directamente debido a razones relacionadas con COVID. Entonces fue una etapa bien sin mucha estabilidad para la gente, ¿no? Y en este momento, en mayo, estaban mudando por estas razones. Y desde el momento de tomar la encuesta, mitad de los participantes pasaron entre 26 y 50 días en cuarentena con una medida de 38 días. Y 84 más o menos por ciento de los participantes están o estaban viviendo con otros seres humanos. Y lo digo así porque muchos tienen mascotas, ¿no? Entonces, si puedes ver aquí, lo más prevalente era escoger más de una opción, ¿no? Pues el segundo más prevalente. El primero fue vivir con familiares, ¿no? Entonces, es importante saber eso porque si estaban mudando o si estaban en casa y no se sentían bien, y también tenemos pues otras preguntas que no lo voy a hablar hoy, pero hay mucho que ver con la razón en cual decides quedar o no, o cómo puedes vivir a tu verdad de diversidad de género y de sexualidad cuando estás viviendo con personas o con familiares o whatever. Que realmente no te apoyan, ¿no? Entonces eso también tiene mucho que ver y es importante saber, ¿no? Ok. Y ahora vamos a hablar un poco más sobre las preguntas que enfocan en el espacio virtual, espacios en donde la gente estaban reuniéndose antes y después que empezó la pandemia, ¿no? Entonces, el uso del espacio virtual fue algo muy interesante porque preguntamos por la suposición de que su uso aumentaría sin la oportunidad de conectarse mucho en persona, ¿no? Pero como se puede ver, el uso del espacio virtual sí aumentó, pero no tanto como yo esperaría, tal vez porque esto sucedió en mayo, cuando aún no estaba claro cuánto tiempo tomaría esta pandemia, ¿no? O podría decir que algo sobre la privacidad en el hogar u otras responsabilidades estaban afectando a la habilidad de realmente conectar con otros en espacios virtuales LGBT+, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Esta figura tenemos el género con el espacio virtual y está broken down by género, ¿no? So, los hombres, mujeres, no binarios. También debo decir, para los que están preguntando, tengo este breakdown también por personas cis y personas trans, pero lo quiero hacer así para no enfocar mucho en el cuerpo y más en la identidad, ¿no? Entonces, los hombres también representan hombres trans, ¿no? Mujeres trans. Lo no binario representa a la gente que pues, no identifican con mujer o con hombre, ¿no? Y como se puede ver, sí aumentó el uso de espacios virtuales, ¿ok? Más que nada entre hombres
que lo estaban usando a un 22% escogieron esta opción, pero después que empezó la pandemia, aumentó de 8 puntos de porcentaje, ¿no? Y no tanto con personas no binarios, pero como puedes ver, es porque ya estaban usando estos espacios más que los demás. Y tal vez tiene que ver con, pues, falta de espacios en persona que realmente puede servir a la gente que no se identifican con estos, pues, identidades y categorías binarios, ¿no? Y si los vemos de una manera de orientación sexual y no solamente de género, personas que pues ponemos debajo de la categoría de lesbiana, gay, bisexual y plus es más como la gente que pues hicieron pansexual o cosas así, ¿no? Y cuando vemos aquí, también es un crecimiento en total, ¿no? El muestra escogió más opción de estar en espacios virtuales que cuando pudieron estar con la gente más en persona, ¿no? Pero también fue más como un crecimiento en ciertas categorías que en otros. Entonces, en este ejemplo, podemos ver que lo que creció más, que es algo interesante, fue las personas lesbianas, ¿no? Que empezaron a usar estos espacios virtuales mucho más después que empezó la pandemia. Aunque también debo decir que es importante notar cómo tenemos más representación de hombre que cuando se trata de comparar es un poco difícil, ¿no? Porque hay más representación de hombre, pero también es algo distinto y algo importante para notar porque sí podemos ver cambios, ¿ok? Ok. Ahora mirando un poco más sobre la comparación del uso de espacio, no solamente virtuales, pero también en personas. Entonces preguntamos, pues hicimos varias preguntas que se trataba del uso del espacio antes de la pandemia y después. Y pues decidí hacer um, algunos de estas respuestas y ponerlo aquí para comparar, porque es importante poder ver qué pasó con los espacios explícitamente LGBT y la manera en que la gente cambió pues, movimientos, ¿no? Entonces, si miramos aquí sobre el género, puedes ver también cambios que tienen mucho que ver con, pues, el orden de quedar en casa, ¿no? Pero lo que quiero enfocar es que antes podemos ver un poco más de mitad de uso del espacio, ¿no? Entonces, los hombres, un 54% de los hombres participantes fueron a antros gay o espacios de ambiente, ¿no? En comparación de las mujeres y personas no binarias. Entonces, ellos estaban aprovechando de estas oportunidades más que los demás, ¿no? Y sabemos que es importante ir a estos espacios específicos, pero porque cuando preguntamos sobre otros espacios como antros hetero, antros buga, podemos ver que realmente no los usan de la misma forma, ¿no? Que los escojan mucho menos que las otras opciones, ¿ok? Especialmente personas que son mujeres, que son no binarios, que realmente no están interesados al mismo nivel que los hombres en estos espacios que no son explícitamente LGBT más, ¿ok? Entonces, puedes haber algunos cambios, ¿ok? Que es muy importante que no tuvieran esa opción, pero cuando vamos a ver cuánto tiempo pasaron en casa, podemos ver que realmente, aunque dijeron que estaban en cuarentena y dijeron que pues estaban portándose bien, un mitad no escogieron a la casa como una opción importante en su uso de espacio, ¿no? Que tiene que ver que tal vez representa que la gente necesitaba ir al trabajo, a la escuela o a otros lugares durante este tiempo, ¿no?
pero sí es algo interesante para ver, porque aunque pueden decir que realmente no están saliendo o no están, you know, whatever, están cumplimentando con las reglas, pues sus respuestas a otras preguntas presentan una historia diferente, ¿no? And so, todos estos resultados son importantes para ver que realmente es más complicado la historia del uso del espacio, ¿no? Durante la pandemia y antes también. Y aquí tenemos otra figura que se enfoca más en la atención sexual y creo que ya estoy a tiempo, entonces voy a terminar, pero es prácticamente lo mismo, lo pueden ver un poquito y ver que hay cambios en el uso y conforma mucho con el figura de género, ¿no? Entonces, son como algunos resultados, hay mucho más y sí voy a salir con mis artículos y todo para ustedes que tienen el interés, pero por ahorita voy a quedar aquí y decir muchas gracias, ¿ok? Yo soy Ana Calderón, vengo con mi compañera Abril García y las dos pues, formamos parte de una colectiva que se llama Ciencia por Morras. Esta nació en agosto del 2019, si no estoy mal en la fecha, justo a raíz de una inquietud que teníamos sobre cómo experimentábamos la calle las mujeres lesbianas y bisexuales a comparación de los hombres heterosexuales. La verdad es que nunca pensamos cómo llegar hasta acá, o sea, como esto inició como un proyecto, la verdad, solo como pues sí de cotorreo, pero también como de enojo. Y queríamos hacer o sea, bueno, yo en lo particular quería hacer un mapa para visibilizar las experiencias de acoso a mujeres lesbianas y bisexuales. Después llegó una persona más que sabía hacer un pues, diseño editorial, yo no sabía nada de eso, entonces como poco a poco se fue formando un equipo y hicimos esta primera publicación que se llama La Guía Rosy, que es un pequeño fanzine que igual todo está hecho a mano, impreso ahí en diferentes tipos de papel, con 2 colores, 2 tintas. Y uno de nuestros propósitos en general era discutir este tema que muchas veces está en círculos académicos o en personas como nosotras, ¿no? Que nos interesan estos temas del espacio, pero nos dimos cuenta que teníamos que ir un poquito más allá y detonar conversaciones que tal vez con personas que tal vez no les parece tan cercano a estos temas, pero que es importante que todas las personas sepan que esto es un problema y que podamos hablar como de, pues sí, justo el mismo idioma, ¿no? Entonces, así nació un poco la guía Rosy. Hemos tenido igual otras iniciativas sobre hablar de desigualdad económica, hablar igual de acoso, de aborto también. Entonces, un poquito esto es lo que somos. Y si quieren, bueno, Abril y yo realizamos la investigación académica, que una parte también era que estuviera sustentado en una investigación académica y que tuviera bibliografía, y que tuviera como un buen sustento, pero ahora sí que hacer un trabajo de traducción para que fuera muchísimo más amigable para el público, ¿no? Entonces, si quieren, Abril les va a comentar un poquito cómo está dividido el fanzine y yo les enseño mientras. Sí, pues bueno, muchas gracias Mariana y al PEC por el espacio. Creo que sí, como ya lo comentó Ana, nació de una inquietud y un coraje muy genuino por parte de nosotras que nos fuimos sumando, compañeras de la Facultad de Ciencias Políticas y de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Y justamente, pues cuando empezamos a recabar los testimonios, que más que una muestra, creo que pues forman un sondeo de la situación del acoso a mujeres lesbianas y bisexuales en la Ciudad de México, pues dan cuenta de un fenómeno muy recurrente. Y bueno, en los testimonios se retratan o se hablan espacios desde el transporte público, desde escuelas, desde tianguis, lugares como bares, no sé, una infinidad de justamente espacios donde estas chicas nos cuentan sus experiencias de acoso, ¿no? Incluso un poco quizá la más fuerte y delicada historia es la última, de una agresión muy fuerte de una chica hacia una chica y su pareja afuera de su casa, ¿no? Entonces, bueno, consideramos muy importante hacer un mapeo. Bueno, la idea inicial era hacer un mapeo. Se hizo un poco el mapeo. Sí, gracias, Ana. No sé si lo puedas mostrar.
que es como el centro del fanzine, donde se sitúan un poco las agresiones que estas chicas nos compartieron, que eterno agradecimiento a quienes participaron en contarnos sus experiencias, sus testimonios. Después sigue una recuperación de los testimonios, pero un poco para decir, bueno, no solo es recuperar qué está pasando y lo que nos van a contar estas chicas, sino apuntalarle un poco con por qué pasa esto, ¿no? O sea, se sabe que el acoso a mujeres es algo recurrente, o sea, que como mujeres somos sujetos vulnerables en el espacio público, pero cuando somos mujeres en relación con otras mujeres, es una situación que para muchos somos sujetos aún más vulnerables, ¿no? Que somos sujetos que estamos ahí como un poco para el espectáculo de los hombres, ¿no? Y es lo que justamente dicen los testimonios, ¿no? O sea, los hombres un poco emocionados, pero de una manera como que una idea, yo creo, bueno, consideramos que el porno ha retratado, ¿no? De exotizar los vínculos entre mujeres y que entonces los hombres se sienten como de algún modo excitados o emocionados por ver eso, que es solo un vínculo que está sucediendo sin contemplarlos a ellos, ¿no? Para nada. Y entonces escribimos un poco en la introducción como por qué es importante pensar que las mujeres en primer momento somos vulnerables en el espacio, que el espacio no está diseñado para nosotras, para que lo habitemos, y segundo, como mujeres lesbianas y bisexuales, cómo se habita este espacio, ¿no? Y cómo nos ven, justamente esa parte del fanzine lo retrata. Y bueno, dijimos, creo que está bien esto, tenemos una formación un tanto académica, entonces de repente era hacer un balance sobre, claro que apuntalar con teoría, claro que apuntalar con perspectivas de género y feministas, pero dijimos, bueno, el punto de esto es, como ya lo dijo Ana, detonar una discusión que quizá para no todo sea tan asequible, algunos términos o algunas concepciones que son esenciales, pero tampoco el sentido de este proyecto era que mandara a la gente a leer, ¿no? O mandar a la gente a investigar, o que al contrario dijeran que pues era algo muy frío, muy lejano. Y entonces por eso, además de la introducción, del mapeo y de los testimonios, es que incluimos un pequeño glosario con algunos términos, ¿no? ¿Qué significa ser lesbiana? ¿Qué significa ser bisexual? ¿Qué significa, ¿qué otro estaba, Ana? Se me fue. Bueno, espacio público, jerarquización comunitaria, heteronormatividad y demás conceptos que creemos son importantes. Y bueno, en este esfuerzo, pues no solo invitan a visibilizar un fenómeno muy lamentable que demuestra la desigualdad del acceso al espacio público, pero también creo que puede resultar una invitación a personas que no están tan cercanas a las teorías de género, a las disidencias sexuales y a la comunidad LGBTQ+, pues adentrarse en qué implican estos pronombres, estas orientaciones y estas preferencias, ¿no? Entonces, no sé si Ana quiera agregar algo más de esta breve exposición. Bueno, antes de que Ana agregue algo más, un poco un vínculo con lo que nos mostraba Cristina en su trabajo, nos pareció muy importante ver lo de la movilidad de la vivienda, porque no en relación a este fanzine, pero otro proyecto que realizamos hace unos meses sobre jóvenes en la pandemia, justo salieron muchas historias de chicas que tuvieron que salir de casa durante la pandemia porque su identidad o su orientación sexual no era aceptada en casa y entonces tuvieron que moverse, ¿no? Y bueno, quería mencionarlo porque encontramos ese vínculo. Claro, el estudio de Cristina es más una muestra, pues una muestra, lo nuestro era un sondeo a partir de entrevistas, pero pues sí encontramos mucho eco en esa reflexión de que para muchos y muchas la pandemia supuso un punto de inflexión en cuanto a buscar espacios más seguros donde se respetara y donde se reconociera su orientación y preferencia sexual, ¿no? Solo quería comentar eso. Gracias. Sí, nada más como para agregar una cosa súper rápido. Una de las cosas que siempre reflexionamos Abril y yo y que creo que es como pues importante mencionar es que fue un reto, o sea, como sentimos, Abril y yo venimos de la Facultad de Ciencias Políticas y estamos muy acostumbradas a escribir ensayos académicos y a escribir como defender nuestros trabajos y un día nos dimos cuenta como, ok, ¿cómo vamos a como explicar qué es el capitalismo y cómo se proyecta en el espacio público, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer de una forma que si se lo doy a mi hermano que es ingeniero o si se lo doy a la señora de la tiendita de la esquina, lo pueda como apropiarse de ese contenido, ¿no? Y que sea un lenguaje muchísimo más sencillo y amigable y que pueda detonar conversaciones. Y la verdad es que
en varias ocasiones sí nos tuvimos que sentar varias veces para reescribir las cosas y volverlas a hacer, porque sí es todo un reto, ¿no? Y como siento que a veces en espacios como más académicos del que Abril y yo veníamos, no estábamos acostumbradas a saber que tal vez mucho más, una diversidad mucho más amplia de personas nos podía leer. Entonces creo que eso fue un reto bastante interesante y que nos ayudó mucho como para darle guía al trabajo de la colectiva en general y sobre todo saber que utilizar ciertos conceptos no está mal, pero dar por hecho que todas las personas entendemos lo mismo cuando lo escuchamos, tal vez sí, ¿no? Entonces, un ejemplo muy sencillo es el concepto de patriarcado, ¿no? Como cuando nombramos el patriarcado, muchas personas podemos entender cosas muy distintas, ¿no? Entonces, como ir encaminando una conversación donde todas podamos platicar de eso, teniendo un suelo común, nos pareció también como muy importante y creo que eso es todo. Muchas gracias. En general sobre los testimonios también nos dimos cuenta de algo muy importante, que es que el espacio público sí es un espacio de mayor riesgo que los espacios privados como restaurantes, bares. Obviamente estos también pueden ser espacios de riesgo, pero el factor económico también es muy importante y pues algunos de los no sé si, o sea, Abril, no sé si cualquiera como leer, creo que hay uno sobre... Ok, puedo leer uno sobre el Metro Pantitlán, que es una de las situaciones como igual, como más emblemáticas de la Ciudad de México, que dice, paradero Metro Pantitlán. Siempre que mi exnovia y yo íbamos agarradas de la mano, sobre todo cuando nos besábamos para despedirnos, al menos 3 hombres nos chiflaban y gritaban cosas obscenas como, ay, qué rico, sí les doy, invítenme. Algunos hasta se tocaban enfrente de nosotras. Esto hay otra que es en un bar, que es, dice, en Doña Chela, en Coyoacán, estaba con unos amigos tomando cerveza. Un señor me preguntó cuál de ellos era mi novio, a lo que le contesté que ninguno de ellos y que era lesbiana. Me contestó, no pareces lesbiana, qué desperdicio. ¿Desde cuándo te volviste así? ¿Qué sucedió? Y creo que hay otro en un espacio público que dice, caminando de la mano por una calle del centro, un señor nos dijo que nos besáramos. Cuando no lo quisimos hacer, nos dijo pinches putas. Entonces, muchos de estos testimonios son como bastante fuertes, pero una de las razones por las cuales quisimos ponerlos hasta el final, después del mapa también, es como para construir una narrativa, ahora sí que un círculo completo, ¿no? Desde un glosario que te explique los conceptos más sencillos y las que te dé las herramientas para entrar en el texto, hasta ya cosas un poco más complejas como la sexualización que mencionaba Abril, ahora sí que las consecuencias de la mirada pornográfica y como las violencias que sufrimos en el espacio público, hasta cómo se reflejan ya en casos muy concretos que son los testimonios. No sé si Abril quiere agregar algo. No, yo creo que con eso está bien y pues sí. Súper, muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. De verdad que para mí es un gran honor estar aquí con todos ustedes y escucharles, además. O sea, lo que planteó Cristina, lo que planteó ahora Ana y Abril, me parece que nos demuestra la tremenda importancia que tiene finalmente hablar sobre estas temáticas. Y en ese sentido, pensar un poco sobre el espacio, cómo finalmente las personas LGBTIQ+, están en este espacio y cómo pueden hacer una incidencia en el espacio público y por qué es relevante también esta conversación. Eh, Me encanta además que existan mapeos que no son desde el área de la geografía. Yo como geógrafo tengo la deformación de siempre hacer mapas y la verdad es que el mapa es un instrumento, una herramienta visual que finalmente nos otorga la gran posibilidad de poder localizar ciertas circunstancias que también son sentidas. Hay muchos mapas sobre sentimientos que ha sido una gran innovación este último tiempo y creo que es muy interesante hacerlo. Bueno, yo les traigo algunas ideas sobre esta charla y pensar primero que nada en el espacio. Me cuesta mucho no pensar en el espacio dentro de la academia justamente y también como lo dijo Ana y Abril, somos lamentablemente desde la academia porque creo que debemos comenzar a darle más importancia a nuestro activismo. Así que también ahí creo de que hay una tarea interesante a ser realizada, pero desde esta academia se me hace imposible no pensar el espacio desde la geografía y en ese sentido abordar los primeros 3 conceptos que son los que primero se me vienen a la cabeza cuando tengo esta conversación sobre el derecho a la ciudad, sobre el derecho al espacio público. Pensar en el espacio absoluto, el espacio relativo y el espacio simbólico.
y pensar cómo hasta el día de hoy eternamente se le ha dado relevancia solamente al espacio absoluto y no a los otros dos espacios. ¿Qué quiero decir con esto? Sin lugar a duda que el espacio absoluto es un espacio el cual está dado, el cual es inamovible, podríamos decir, aquello que es tangible. Sin embargo, por supuesto, de que si pensamos en cuánto nos afecta este espacio absoluto, el espacio absoluto no es tan importante como el espacio relativo y el espacio simbólico. El espacio relacional, este espacio que es relativo, ¿cierto? Tiene que ver con cómo yo finalmente voy a interactuar con las otras personas. Ya muy bien lo colocó, por ejemplo, Cristina, Yana y Abril, en cómo se da esta relación cuando la persona tiene una corporalidad disidente a la hegemonía, cómo se da esta relación cuando finalmente este cuerpo no responde a lo esperado por la sociedad heteronormativa y además binaria. Entonces, por supuesto que esa relación va a generar lo que posteriormente podemos llegar a mencionar, que es el espacio simbólico. Este espacio simbólico es el espacio sentido, cómo yo siento este espacio, porque el mismo espacio no va a ser lo mismo para cualquier cuerpo. De hecho, esto es algo que lo tiene muy comentado, ¿cierto? Desde las geografías negras, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos ahí mencionar a alguien que no es de la geografía, pero que nos da un tremendo aporte, que es Angela Davis, y Angela Davis con su tremendo y vasto y amplio bagaje y conocimiento desde el interior, desde la corporalidad, nos plantea cómo no es lo mismo ser una mujer negra feminista que ser una mujer blanca feminista. Entonces, si pensamos desde esa perspectiva, el espacio simbólico y el espacio de la relación, finalmente nos podemos empezar a pensar cómo este cuerpo LGBTIQ+, y en mi caso en particular, me encanta hablar desde lo trans, ¿cierto? Cómo este cuerpo trans se ve completamente friccionado en el momento de ingresar en un espacio, cómo finalmente este cuerpo genera una fricción total en la cual finalmente todo tu corporalidad te dice que no eres bienvenida, ¿cierto? En este espacio. Porque finalmente pueden ocurrir ciertas atrocidades desde la mirada, por supuesto, mirada libidinosa o repulsiva. Vamos a encontrarnos, por supuesto, con la verbalización, el hecho de que finalmente, por ejemplo, lo que contó ahora Ana y Abril, lo que sucede con una corporalidad cuando se le exige algo, se le pide algo o se le repudia, pero también tenemos otro tipo de actos. Sabemos a nivel mundial que dentro de la población LGBTIQ+, la población que más asesinatos presentan es la población T, la población trans, ¿cierto? Que la palabra trans engloba, chiques, también para que lo tengan en consideración, engloba, ¿cierto?, travesti, transgénero y transexual, que es muy importante tenerlo en consideración porque es político el hecho de generar una palabra paraguas, ¿cierto?, para decir trans, porque finalmente eso derriba estas eternas murallas que existen entre la corporalidad travesti, transgénero y transexual que tanto daño nos han hecho. En ese sentido, yo creo que lo importante es pensar cómo finalmente esa violencia de ese cuerpo, esa tremenda gestar, ¿cierto? Esta violencia verbal, física y que nos puede llevar a la muerte también, se transforma en una especie de necropolítica. Y no puedo dejar y obviar lo que sucede, por ejemplo, cuando Cristina plantea el tema del COVID. Cómo el COVID también se ha transformado en una forma necropolítica para ciertos cuerpos y no para otros. Justamente en Estados Unidos había muchas mayores muertes desde la población migrante, desde la población negra, la población LGBTIQ+, y la población empobrecida. Eso no está lejano a nuestras latitudes, a México, Colombia, Chile. Desde aquí les hablo, hace mucho frío acá, yo los veo que ustedes están con poleras de manga corta y yo estoy muerto de frío acá en Chile. Entonces, desde estas latitudes sudamericanas también sucede lo mismo. Y esa necropolítica es la que finalmente se traduce en el espacio. Porque ante la inminente posibilidad de sufrir una necropolítica que te puede llevar a una muerte social, a una muerte verbal, a una muerte física, finalmente las personas acaban restándose. Y es ahí donde finalmente pensamos y decimos por qué se habla del tema LGBTIQ+, para pensar en el espacio público. Porque históricamente las personas LGBTIQ+, no han tenido espacio en el espacio público. No tienen cabida en lo cívico.
Y esa cabida en lo cívico se da porque históricamente también han habido otras corporalidades que han hablado por esta corporalidad. Y las personas que tienen aquí un cuerpo femenino lo saben perfectamente lo que eso es. Saben perfectamente lo que es que los hombres históricamente hayan hablado de las problemáticas de las mujeres y por ende, cuando se hacen políticas para mujeres, se hacen desde lo masculino hacia lo femenino y no de lo femenino para lo femenino. Pasa exactamente lo mismo con otras comunidades. Pasa exactamente lo mismo con las comunidades indígenas, cuando las personas blancas hacen políticas para las personas indígenas sin tomar en consideración su cultura. Por ende, en la población LGBTIQ+, pasa exactamente lo mismo. Y dentro de la población LGBTIQ+, también sucede que históricamente hombres homosexuales han hecho políticas para mujeres trans, hombres trans, para mujeres lesbianas, y se tiende a perder esta posibilidad maravillosa de hablar desde la experiencia corporal y poder decir, vamos a hacer políticas para lo lésbico desde lo lésbico, políticas para lo trans desde lo trans, políticas para los hombres homosexuales desde los hombres homosexuales, y así sucesivamente, que debería ser la manera correcta finalmente de ir generando espacio público, porque el espacio público es eso. El espacio público no es absoluto, el espacio público es la relación, es lo simbólico. El espacio público es la posibilidad cívica de poder relacionarme con un otro. Porque aquí viene la gran pregunta. Yo soy trans y yo me pregunto si eso será relevante si es que yo me voy a una isla a vivir completamente en soledad, en donde no tengo relación con nadie. ¿Será que a alguien le importa mi género? ¿Será que a alguien le importa mi sexualidad, mi orientación? ¿Será que a alguien le importa mi genital? Yo creo que a nadie, porque voy a estar en soledad. Difícilmente los animales de esa isla me van a preguntar algo o los árboles me van a preguntar algo. Por lo tanto, la relevancia de ser una población LGBTIQ+ es política, es finalmente dada en el espacio en el cual yo me puedo relacionar. Y si no tengo cabida desde lo cívico, el espacio público entonces es prohibitivo. Y si el espacio público es prohibitivo, se vuelve un espacio interdicto. En el momento en que yo no puedo entrar en un espacio determinado, comienzo a generar tanto discriminación como autodiscriminación de mi propia corporalidad. Y sin lugar a duda, yo creo que ese ha sido el grave problema para poder generar cualquier tipo de avance en la población LGBTIQ+. Me gustaría conversarles sobre algunas cosas que ustedes trajeron algunas investigaciones y yo les quiero comentar de que esto que yo les traigo no solamente se los traigo desde la vivencia corporal, que creo que también es relevante, como chico trans, hombre trans o trans masculino, como también ahora último se denomina. Me parece de que no es solamente la única experiencia válida. Sin lugar a duda que yo les puedo decir de que es tremendo, es brutal el cambio que se siente de haber tenido una corporalidad femenina, cómo te trata el espacio público, a qué es lo que sucede cuando tienes una corporalidad masculina. Eso es tremendo. Y con esto no quiero decir, y si hay personas trans que me están escuchando, chicos trans que me están escuchando, sabemos que los hombres trans también sufrimos mucha discriminación. Existe mucha discriminación. Pero visualmente, cuando te crece la barbita, que la barba es un símbolo de poder en nuestra sociedad heteronormativa, por supuesto de que el espacio se traduce en algo completamente distinto. Les comento de manera chistosa que tengo una amiga lesbiana que se tatúa un bigote aquí y cada vez que quiere decir algo importante se pone la mano aquí porque dice de que así la toman más en consideración. Por supuesto que es una manera de protestar, es una manera política de protestar y decir, me pongo el bigote para que me escuchen, ¿no? Entonces, finalmente, cuando nos damos cuenta de esta brutalidad, cuando nos damos cuenta de que lo puedo decir en carne propia, que cuando comentaba alguna situación, cuando tenía alguna exposición sobre algo, la palabra desde esta mujer que era antiguamente, ¿cierto? Era tomada en menor consideración que la palabra el día de hoy. Es más, si te exaltas, si te enojas o algo, eres histérica. Si te enojas siendo hombre, tienes carácter. Entonces, esas cosas no son mitos, se los puedo decir, lo he vivido, lo he sentido en mi propia carne, cómo hay ciertos ámbitos de privilegio, por supuesto, privilegios que mueren en el momento de decir que eres trans, porque entonces instantáneamente te identifican como una persona no heteronormativa. Entonces, todas esas circunstancias que pasan desde lo personal, por supuesto que me llevaron
a que dentro de la geografía poder generar también una investigación desde el género. Y eso también les quería comentar en estos minutos que me quedan, que por supuesto que esto no es una mera opinión, no es una mera circunstancia que se basa solamente en una vivencia personal, ni tampoco mucho menos en la vivencia personal de Cristina, de Ana o de Abril. Esto no es la vivencia de 4 personas. Cuando hacemos investigaciones y vemos, por ejemplo, que hacemos encuestas a 300 y tantas personas y nos encontramos con realidades que son incluso más crudas que las realidades que les podemos contar nosotros 4 desde esta vereda académica, por supuesto que nos damos cuenta de que efectivamente el espacio ha sido prohibitivo, y no solamente el espacio público, el espacio privado también. Cuando se hacen investigaciones y nos damos cuenta que muchas chicas trans han tenido que abandonar sus casas o las han hecho abandonar sus casas a partir de los 12, 15 años, y eso las ha llevado a un camino de precariedad, que finalmente termina por acabar su vida cuando nos damos cuenta que la media de vida de una persona trans es de 35 años y de un hombre trans es de los 40, 45 años. Me tengo que empezar a preocupar porque yo ya estoy tocando las puertas de los 40, entonces tengo que empezar a preocuparme y decir qué pasa con la gente, ¿no? Porque no me quiero morir todavía. Entonces, nos damos cuenta de esta circunstancia. Y no solamente son circunstancias de asesinato, porque muchas chicas trans mueren en la calle, muchos hombres trans mueren en la calle, pero también nos encontramos que mucha gente trans enferma, y cuando enferma no hay posibilidades de salud para esa persona, porque no tiene derecho a veces al acceso público en salud, porque no es atendida como corresponde, porque no hay especialistas tampoco que puedan saber algunas temáticas sobre las situaciones trans, porque enferman más porque tienen vidas precarias, porque enferman porque no tienen posibilidades económicas de tener abrigo. Por ejemplo, en un país como Chile no tener abrigo es fundamental. Finalmente se vuelve totalmente precaria esta vida. ¿Qué quiero llegar a decirles con esto? Geografía, sociología, artes, letras y todas las ciencias que puedan converger finalmente, y que me encanta que el día de hoy hayan convergido aquí varias otras ciencias, podemos crear en conjunto esto que finalmente nos compete. Porque ya los conversábamos antes incluso de darle la bienvenida. El cuerpo habla, el cuerpo tiene una sabiduría, y este cuerpo es el que debe ser escuchado, porque en el momento que tengamos políticas escuchando las distintas corporalidades, podremos alguna vez pensar que estamos generando alguna política inclusiva. El día de hoy estamos en pañales. El día de hoy América Latina y América completa, aprovechando aquí que está Cristina también y que muchas veces pensamos que Estados Unidos es la panacea y no lo es, hay mucha desigualdad también, por supuesto. Entonces pensemos en esta gran América, y pensamos finalmente que estamos en pañales, que todas las políticas que hacen son políticas parche, son políticas para intentar tapar un poco los hoyos y huecos que puedan existir finalmente en la desigualdad. Eso no sirve. Tenemos que comenzar a pensar qué es lo que este cuerpo necesita, y este cuerpo ir gestando políticas distintas para que finalmente el espacio público pueda ser lo que realmente esperamos para todos. Me quedo por ahí, abierto a las consultas y preguntas. Muchísimas gracias, Martín. Eh, pues creo que esta última participación redondea muy bien el panel, pero por supuesto que ahora llega una ronda de conversación entre los panelistas, porque les planteé unas preguntas de reflexión, y también creo que en este momento es un buen momento para que alguien, por ejemplo, Cristina, que tenías todas unas conclusiones que no lograste desarrollar cuando estabas con tu presentación, pues también puedes ponerlas en discusión y comentarlas, ¿no? Y las preguntas son 4 preguntas, Villa, y yo creo que podemos hacerlas más bien que si a alguien de ustedes les interesa contestar una pregunta, participe, levante la mano, participe. Y vamos a dar una ronda de conversación entre los panelistas, y luego pasamos a abrir la participación del público, ¿no? Que también nos interesa mucho. Bueno, las preguntas que ya les planteé antes de venir a este panel, y pensando un poco, y también de reconocerlo, que yo me estoy adentrando apenas en estos temas, pero que entiendo la relevancia, pero también hay mucha gente que llega a este seminario desde el trabajo de feminismo,
que no necesariamente ha reflexionado sobre el tema de población sexodiversa, ¿no? Y entonces, pues primero que nada sería preguntar por qué hablar del espacio público y la población sexodiversa, que esa es una de las reflexiones que ya se empieza a ver en las participaciones de los ponentes, y también pensar en cuál es la importancia del espacio público en la vida de una persona. Y en este panel sobre espacio público, definitivamente tenemos que hacer otro sobre espacio privado y también cuestionar esta distinción entre espacio público y espacio privado, que luego no es tan útil, ¿no? Para pensar, pues, el tema del espacio. Pero igual, si quieren meterlo en la discusión, adelante. Y la siguiente pregunta que hice fue, ¿qué se puede hacer para disminuir y erradicar las desigualdades en el uso del espacio y apoyar a que las poblaciones sexodiversas accedan en condiciones de igualdad a estos espacios? Y finalmente sería, ¿cómo garantizar el derecho a la ciudad de la población sexodiversa? Entonces, uno es una cuestión más teórica y otra es una cuestión mucho más enfocada a qué hacemos, ¿no? Es un problema terrible. ¿Qué podemos hacer desde nuestra trinchera? ¿Qué podemos proponerle a los políticos? ¿Qué podemos proponerle a la universidad? Por ejemplo, a las universidades donde nosotros estamos. Y pues no sé, ¿quién quiere tomar la palabra? Sí, pues tengo algunas cositas ya escritas, entonces voy a leer un poco porque sí tomé el tiempo para pues pensarlo bien, ¿no? Y en primer lugar, necesitamos dejar de ver a la gente como indeseables. ¿Okay? Centrar las necesidades y deseos de las personas en la construcción y regulación del espacio público y dar espacio, apoyo y recursos a una diversidad de eventos, actividades en el espacio público, ¿no? Crear más espacio utilizable y detener la tendencia de privatización que ocurre en todas partes, ¿no? Y a muchas personas no les interesa el espacio público porque dicen que hay demasiada gente o que hay demasiada delincuencia o demasiada gente de calle que molestan mucho, ¿ok? Eso dicen pues un gran grupo de personas privilegiadas, ¿no? Y sabes que sí lo entiendo, but las personas, si las personas tuvieran más espacio privado, no dependerían demasiado en el espacio público. Si la vivienda fuera un derecho, no habría personas sin hogar, ¿no? Si abordamos la desigualdad, la pobreza, el trauma y la violencia grandes y pequeños, no estaríamos lidiando con muchos de los problemas del espacio público, ¿no? Entonces, todo eso tiene algo más grande, ¿ok? Martín estaba hablando sobre necropolítica y todo. Esos términos, conceptos, conversaciones, lo sé cómo platicar más en inglés, entonces no voy a tratar de plantearlo en español, pero para mí es algo bien práctica, bien práctico, ¿no? Es tener algunas cosas, tener una política de derechos a las cosas que son pues fundamental para ser un ser humano, ¿no? Para tener pues el espacio privado y público, ¿no? Y también debo decir que la población sexodiversa no es un monolito, ¿no? Hablar de derecho a la ciudad es hablar de todo un lío de personas diferentes y funciona de manera diferente según el contexto. Si estar en la ciudad requiere un pago, entonces, por supuesto, no será accesible para los pobres, ¿no? ¿Ok? Y muchos espacios con este privatization, que es en ciudades en todo el mundo, funciona así. Y sin embargo, quiero hablar pues más sobre mujeres, ¿no? Porque la ciudad ya es accesible para los hombres. Como dice Martín, como dice Ana y Abril, tenemos un problema muy grande de violencia contra mujeres, ¿no? Entonces, para garantizar el derecho a la ciudad a las mujeres, especialmente las mujeres cis y trans, que son minorías sexuales, ¿no? Parte de la diversidad, disidencia sexual y de género, pues primero es necesario garantizarlo a todas las mujeres, ¿ok? Entonces, eso es un problema de cuerpo que no es solamente de personas LGBT más o whatever, right? Nunca tendremos pleno derecho a la ciudad cuando haya violencia contra las mujeres. You know, like debería poder viajar sola. No debería haber una necesidad de carros de metro exclusivamente para mujeres como hay en la Ciudad de México, ¿ok? Debería poder ir a todas partes y cualquier lugar sin miedo a ser asaltada, violada, secuestrada o muerta, ¿ok? Por ejemplo, mañana llego a la Ciudad de México. I already have my flight. Voy a quedarme 2 meses. Y
quería llegar con una amiga o un familiar, con alguien, para tener ese apoyo ahí, aunque siempre me salgo sola, ¿no? Si fuera hombre, ni me ocurría tener eso. Y creo que en algún momento mi papi me va a acompañar y estar conmigo solamente para estar ahí en el departamento, no tiene nada que hacer, para saber cuándo llego, ¿ok? Y saber que nada pasó, you know? But that's ridiculous, okay? That's absolutely ridiculous. No debe ser, no debe ser. And, you know, para lograr eso necesitamos cambiar fundamentalmente la violencia en la raíz de la sociedad, ¿ok? Y reeducar a todos. Y eso será muy difícil de hacer. Entonces, realmente es algo muy complicado porque no es solamente algunas cosas de política de los planeadores de la ciudad, pues ayuda mucho con ciertos eventos y así, pero más que nada es enfrentar a la opresión de la sociedad de varios lugares, ¿no? Que viene de varios like places, right? And so, yeah, it's hard. It's hard. Yeah. Sí, Pero quisiera bueno, rescatar lo que estaba diciendo Martín hace un rato y como la importancia de cambiar la narrativa desde donde vemos el espacio, ¿no? Creo que, o sea, para las personas que tal vez no están como tan dentro de estos temas, o sea, muchas veces creo que se ve el espacio como este contenedor estático donde pasa la vida, pero pues sí, es solo eso, ¿no? Como un contenedor de la vida y no como algo que el espacio te cambia a ti y tú cambias el espacio y entonces es una relación de constante transformación simbólica y social y política. Entonces creo que al nombrar esa relación, también podemos nombrar las relaciones de poder que existen dentro del espacio, ¿no? Y entonces nombrar esas relaciones de poder, incluso en los temas de LGTB, creo que es nombrar la relación que hay entre el espacio público y el privado, porque incluso, bueno, hay una autora que se llama Fernanda Canales, que me gusta mucho un libro que tiene, se llama Vivienda Colectiva, ¿no? Y ella dice, para que una vivienda sea sustentable, también tiene que ser sustentable en lo social, porque una casa no se puede pensar como una cosa aislada, se tiene que pensar a nivel barrio, a nivel ciudad, a nivel sociedad, ¿no? Y entonces, e incluso para nosotras, o sea, como comunidad, el espacio privado nunca es garantía de que sea un espacio seguro, ¿no? Y entonces, la importancia de hablar de estas relaciones y estas dinámicas de poder también va de que, o sea, o sea, hemos sido históricamente relegadas del espacio público y los espacios privados, como mencionó igual Cristina, para la comunidad LGTB son espacios de consumo muchas veces, bares, antros, y entonces hay toda esta generación de identidad a partir de estos espacios de consumo, ¿no? Y problematizándolo un poco más, o sea, si tienes a una comunidad que no puede estar en los espacios públicos porque es discriminada y esto genera consecuencias emocionales y consecuencias sociales, ahora sí como muy, muy emocionales, a largo plazo y profundas. Y luego los espacios privados que tienes como espacios seguros son espacios de consumo y muchas veces de consumo de sustancias. Tienes igual como todo un factor de problema de salud, ¿no? Y como de salud emocional y de salud mental, del que nadie habla muchas veces. O sea, el problema de que hay muchas mujeres lesbianas con un problema de consumo de alcohol, pero no hay instituciones hechas para esta población de rehabilitación. O sea, como eso también está como vinculado completamente con el espacio, ¿no? Y con estas dinámicas de poder que hay en el mismo. Y sí, el espacio te genera identidad, te genera memoria colectiva y entonces ahora sí que todas las experiencias colectivas están muy, o sea, como segregadas por estas dinámicas de poder, ¿no? Y entonces creo que igual la privatización del espacio hace cada vez el espacio más chiquito, ¿no? Y como te va diciendo qué lugares puedes habitar y qué no, y como igual se mencionó antes, como hay cuerpos que generan fricción en el espacio. Entonces, pues ahora sí que el mapa que podemos habitar cada vez es más pequeño, ¿no? Y como igual un ejemplo que siempre me gusta poner es de cuando elegimos a dónde irnos de vacaciones. Creo que para las parejas heterosexuales a las homosexuales es muy distinto. Cuando nosotras elegimos un lugar para ir de vacaciones, hacemos una investigación, o sea, como tienes que investigar si han habido casos de crímenes de odio, tienes que investigar cuáles han sido las posturas de las autoridades, si ha habido algún tipo de incidentes con la policía local, o sea, como
no es tan fácil porque no sabes si puedes realmente como pues agarrar de la mano a tu pareja en los lugares a donde vas a ir a vacacionar, ¿no? Y más si estás en una sociedad donde no tienes una red de apoyo. Entonces creo que investigar todo eso ya te dice mucho de los espacios que nos es permitido habitar, ¿no? Y como creo que Abril tiene la mano levantada. Bueno, sí, Dale, dale, justamente, entonces dale. gracias. En esto de la privatización del espacio, ayer estábamos platicando, Ano y yo, un poco sobre estas preguntas y pensábamos, haciendo memoria, como que la idea que se tiene de las personas de la comunidad LGBT en México, en la Ciudad de México, como, bueno, además la Ciudad de México como una ciudad privilegiada, cosmopolita, ¿no? Más moderna en algún sentido, pero justamente las personas gay, las personas lesbianas, las personas queer, en fin, de la comunidad, se sitúan en el centro, se sitúan en Zona Rosa, se sitúan en La Juárez, se sitúan en la Cuauhtémoc, y un poco era lo que decía Cristina en su estudio, ¿no? O sea, ¿dónde están? En Benito Juárez y en la Cuauhtémoc. ¿Quiénes tienen poder para estar ahí? ¿Quiénes tienen dinero? Y qué bueno que lo tienen, o sea, afortunadamente qué bueno, pues es una representación necesaria y quizá no podría ser de otra manera, pero un poco la búsqueda en este sentido de acceso a los espacios es que no son las personas que tienen el poder adquisitivo de pagar rentas de ahí, de un poco desplegar su orientación, desplegar quiénes son, no tienen que ir a tomar a la zona rosa, ¿no? Sino que pueden ser lo que son en cualquier espacio de la ciudad, ¿no? Y esto pues apunta un poco tanto a la centralidad como a la privatización de esos espacios y lo necesario que es repensar que uno va a ser gay o va a ser lesbiana en el transporte público también, ¿no? Y que ahí es donde se pone difícil habitar el espacio, ¿no? Y bueno, un poco cerrando este comentario, lo que decía Martín sí nos hace un buen de sentido en cuanto a que tú no te vas a comportar de la misma manera en un espacio que te es violento, ¿no? No vas a transitar de la misma manera en un espacio que no te reconoce y a la vez tú no vas a pensar otras maneras de ser y de vivir si el espacio en el que habitas es un espacio quizá muy heteronormado o muy hostil para lo que se sale a la heteronorma. Entonces, el reconocimiento de la diversidad en el espacio también abre puertas para los demás a pensarse de otras maneras y a pensar su orientación y su identidad de todas maneras, y eso es muy importante, ¿no? Y creo que en ese sentido, las ciudades grandes, las urbes, representan una puerta abierta para esa diversidad, pero pues un poco el ánimo es de ampliar esas cosas, que no solo sean las urbes, que no solo sean esos espacios privados o esos espacios acomodados, ¿no? Sino que sean más espacios los que te permitan esta libertad en cuanto a tu orientación, en cuanto a tus decisiones, ¿no? Y bueno, ya le dejaría la palabra a Martín. Muchas gracias. Sí, bueno, en efecto, me quedé pensando tanto en las preguntas como también en una pregunta que coloca aquí Celeste Morales también. Y quisiera como juntar un poco, porque finalmente, por ejemplo, cuando Cristina comenta que es algo que siempre decimos, ¿no? El temor a que nos pase algo, y este algo, entre comillas, ¿cierto? Es finalmente el temor a la violación. Es el temor a la violación y siempre decimos, es que, y bueno, a ver, quienes hemos crecido también en un cuerpo femenino cuando empezamos a ser adolescentes y nuestros padres nos dicen, cuidado que te puede pasar algo, ese algo está implícito que sabemos que es una situación sexual. ¿Por qué? Porque el día de hoy yo siendo hombre es poco probable, no digo que sea nulo, pero es poco probable que me violen en la calle, pero eso no quiere decir que no me puedan matar, asaltar, secuestrar y etc. de cosas, pero eso no lo mencionamos. Entonces, ese algo que nos pueda suceder potencialmente tiene que ver con algo sexual. Y eso efectivamente atañe mucho más a las corporalidades femeninas o a las corporalidades feminizadas, que eso también es importante de ser comprendido, que finalmente un hombre, ¿cierto? Cuando también su corporalidad es feminizada socialmente, entendiéndolo socialmente, porque desde mi perspectiva personal no hay cuerpos femeninos o masculinos, esa es una mera invención cultural. Por lo tanto, desde la sociedad se visualiza como una corporalidad feminizada, también es violable. O sea, yo les pongo, por ejemplo, el caso de acá de Chile en el 2012, cuando mataron a un chico homosexual, lo mataron cruelmente en un parque, y a raíz de esa situación nace acá la ley que lleva su nombre, Daniel Zamudio. Y yo digo, qué terrible que haya tenido que pasar eso para que hayan comprendido que tenía que existir una ley antidiscriminación en un país como Chile. O sea, tuvieron que asesinar a un chico,
a un chico homosexual, porque visualmente era entendido socialmente como homosexual, porque eso también es muy interesante de ser comprendido en el espacio público, que somos entendidos según nuestra performática, según nuestra expresión, según nuestra apariencia, porque finalmente ser homosexual o no podría ser algo completamente interno, ¿cierto? Pero finalmente existe una visual que la gente socialmente la entiende, la comprende como determinados factores. Y eso es finalmente lo que genera la discriminación. Eso es muy interesante. No es la orientación lo que genera la discriminación. Lo que genera la discriminación es tu performática, tu manera de expresar corporalmente tu cuerpo. En efecto, es por eso que las personas trans tienen mayor discriminación que las personas homosexuales, porque visualmente no se puede escapar del hecho de ser trans. Y en efecto, entre las trans, chicas trans y los hombres trans, hay mucha mayor discriminación entre las mujeres trans que hacia los hombres trans, porque la testosterona es muy potente. O sea, cambia la voz, sale barba, cambia la estructura de la cara, hay muchas cosas que van cambiando. En cambio, muchas veces las chicas mantienen la manzana, las manos tal vez a veces se puede notar, tal vez a veces la barbilla, y todo eso va generando un tipo de discriminación. Y eso tiene que ver con lo corporal, no tiene que ver con tu sexualidad, mucho menos con tus prácticas, que son cosas que finalmente nadie las sabe cuando uno anda en el espacio público. Entonces, todas esas situaciones tienen que ver con solamente cómo tu cuerpo se expresa en este espacio. Y yo quisiera enlazar un poco ahí esa situación con que podemos hacer en el espacio público, con la pregunta también de Celeste, que dice que pareciera ser de que queda en el festejo, ¿cierto? Hay menor riesgo en el festejo que en lo político. Y lo comento con lo que estaba diciendo Abril, esta situación, no, Ana, creo que fue Ana la que comentó el tema de que si el espacio privado en donde no te discriminan tiene que ver con el antro, tiene que ver con el bar, tiene que ver con un circuito finalmente de consumo, esa situación sucede y yo quisiera saber si es que ustedes se han dado cuenta de que hoy en día la comunidad LGBTIQ+, algunas áreas de este LGBTIQ+, sí están más insertas en la sociedad y que tiene que ver netamente con una situación de consumo, una situación de insertar nuevamente este cuerpo en un modelo neoliberal. Perdón que lo diga así tan abiertamente, pero yo creo de que el modelo neoliberal, en la medida que puede absorber el consumo de la comunidad LGBTIQ+, la comunidad LGBTIQ+, será inserta en la sociedad porque finalmente es lo que el modelo neoliberal necesita, insertar a corporalidades en su propio modelo. Por lo tanto, en la medida que la comunidad LGBTIQ+, tienda al consumo, evidentemente va a ser mayormente aceptado, pero no va a ser aceptado porque finalmente sea aceptado como un estado de derecho, va a ser aceptado como un estado de consumo, el dinero. Por lo tanto, desde mi perspectiva, suele suceder que hay ciertos antros, ¿cierto?, que se concentran en esto netamente por la posibilidad económica. Entonces, por supuesto, Celeste, desde tu comentario o pregunta, ¿cierto?, me parece de que efectivamente el festejo muchas veces pareciera ser lo que se asocia a la comunidad LGBTIQ+, y se olvida lo político. Se olvida finalmente la política que existe dentro de ser una persona disidente, porque aquí han salido varios conceptos. Ha salido el concepto de minoría, ha salido el concepto de diversidad y el concepto de disidencia. Y a mí me parece que cuando hablamos de minoría tenemos dos maneras de hablar de minoría. Una que es desde el pensar que efectivamente son una minoría, lo cual sería falso, porque está más que comprobado que el 80% de la población tiende a no ser completamente heterosexual, solamente que dice lo contrario. Por lo tanto, de minoría yo creo que la comunidad LGBTIQ+ no tiene nada. Yo creo que somos, la verdad, mayoría. Tampoco no somos minoría porque políticamente decir minoría ya genera una sensación de que vales menos. Pero sí puedo decir, por ejemplo, minoría en cuanto a que nunca se ha ejercido su posibilidad cívica de estar en el espacio. Ahí sí somos minoría. Diversidad me parece que es una palabra que debería ser atingente a todas las personas, porque muchas veces cuando hablamos de la diversidad tendemos a dejar de lado a las personas heterosexuales y las personas heterosexuales también son diversas. Entonces, ojo ahí con esos conceptos. Y disidencia es un concepto político. Entonces, a eso me acojo yo.
yo considero que finalmente existe una disidencia política, pero ser disidente político y sexual implica también estar en contra de un modelo económico, estar en contra de lo heteronormado, estar en contra de lo binario, estar en contra de la hegemonía. Y también aquí me gustaría comentar algo, ya que el día de hoy, y lo felicito enormemente, veo muchos nombres, no veo tantas caras, pero veo muchos nombres que socialmente son entendidos como masculinos. Por lo tanto, tal vez estoy asociando esto a que existen muchas corporalidades masculinas el día de hoy aquí asistiendo al panel, y quiero decirles que también desde esta vuelta, desde esta experiencia corporal que yo he tenido, también me he dado cuenta que los hombres también son tremendamente oprimidos. Y en esa opresión también hay una búsqueda por encontrar solamente la masculinidad en el consumo de las bebidas alcohólicas, por ejemplo. Las mayores tasas de, pensando en lo que comentaba Ana, las mayores tasas de alcoholismo están en los cuerpos masculinos. Y esto tiene que ver con asociar la masculinidad al consumo de sustancias, ya sean estas drogas o drogas duras o drogas blandas, ya sean estas drogas desde el alcohol y todo eso. Y eso es con cómo asociamos la masculinidad. Es porque serás más hombre si bebes más, si no bebes ya te comienzan a feminizar, entonces también existen ciertos abusos que vienen a raíz de esta corporalidad y también desde lo masculino está bastante mal entendido, diría yo, y esa mal entendido de nuestra masculinidad es lo que finalmente ha terminado generando la violencia hacia otras corporalidades que se escapan y que finalmente generan un ruido en nuestra propia masculinidad y virilidad, porque entendamos que cuando hay un acto violento es porque generalmente esta virilidad ha sido rota, es porque algo se ha friccionado y la única manera, al no comprender lo que nos sucede, es generar una violencia. Entonces, pienso, y me voy en una situación un poco más filosófica, me escapo desde la geografía y pienso de que cómo vamos a lograr abordar esta pregunta que Mariana nos coloca, ¿cierto? Esta pregunta de cómo podemos lograr generar una disminución finalmente en la discriminación en el espacio público. Creo sinceramente, filosóficamente, que en el momento en que el ser humano se dé cuenta que aquello que no comprende le genera un acto violento y comience a querer comprenderse, autocomprenderse, ese es el verdadero camino de cómo dejar de generar violencia y discriminación. Porque si no, seguiremos batallando una y otra vez con más violencia, en vez de ir a la raíz del problema, a lo radical que radica en cada uno y cada una de nosotros y nosotras, que finalmente tiene que ver con lo interno. Entonces me parece de que pero eso por supuesto que es muy difícil de hacer. Entonces, Mariana, por supuesto de que esa es a largo plazo. A corto plazo te puedo decir que hay que generar políticas de Estado que puedan resguardar las diversas corporalidades. Muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias, Ana, Abril, Cristina.